nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel, porque tú estás en este lugar. Aunque no te vemos, te podemos sentir. Tú eres como el viento, tú soplas, tú nos acaricias, Padre. Tú eres Espíritu viviente, y tú vives en este lugar. Tú vives en nuestra vida, mi Dios. Omnipresente eres tú. El buen alfarero eres tú, Padre. Háblanos en esta tarde. Fórmanos como tú quieras. Fórmanos a tu manera. Fórmanos a tu voluntad, mi Dios. Fórmanos, Padre mío, conforme a tu corazón, conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, Padre. Enséñanos más de ti, porque cada día necesitamos aprender más de ti, mi Dios. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Padre Celestial, y entra tú en esta tarde. Entra tú a nuestras vidas. Llévate todo pensamiento, llévate todo lo que venga a robar, a hurtar y a matar en tu presencia. Todo lo que venga a robarse en nuestras vidas, Padre mío, lo que tú quieres entregar, mi Dios. Amén. Y trabaja tú. Solo tú, Padre. Tú tienes el primer lugar. Tú eres la cabeza principal de este lugar. Tú eres el Todopoderoso. Tuyo es el poder. Tuya es la honra, tuya es la gloria, mi Dios. No hay otro fuera de ti. No hay otro que se iguale a ti, mi Dios. Santo, santo es tu nombre. Santo eres tú, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén, mi Dios. Amén, hermano, tomen asiento. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Los corazoncitos que están en su presencia. Que la paz de Dios sea moviéndose, hermano. Y la palabra, hermano, de hoy, lo que Dios quiere expresar, es algo que Dios me habló a mi vida. Esto fue el día de ayer que Dios me lo expresó. Porque uno en la vida, hermano, diaria, en nuestro diario vivir, uno inconscientemente de repente actúa de mala manera o de mala forma. Y ahí el Espíritu Santo venía con la palabra del día martes, cuando Él expresaba que cuando uno confirma la palabra y la toma, es porque quiere que la palabra se haga real. Es porque quiere que la palabra, cuando te toca el corazón, uno tiene que entrar en la obediencia a la palabra. Y Dios eso busca de nosotros, hermano. La obediencia. Y en la obediencia está la bendición. Hermano, pero nosotros sabemos que se nos ha hablado de la obediencia. Pero esta predicación va más allá. Uno cuando es obediente a Dios, uno es bendecido. Pero no hablamos de una bendición material. Hablamos de la bendición espiritual. Si nosotros somos obedientes a Dios, si tenemos gracia, ¿qué pasa con la gracia? Aumenta. Si somos obedientes a Dios y tenemos un poco de fe, esa fe aumenta. Si somos obedientes a Dios, hermano, viene bendición espiritual. Y en la obediencia también está el temor. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios también me hablaba de la sanidad interior. Porque el único que puede sanar nuestro interior es Dios. No hablamos de la sanidad del cuerpo, hablamos de la sanidad interior, la sanidad espiritual. Porque Dios saca, hermano, de repente el rencor, la rencilla, la raíz de la amargura. Lo que impide, hermano, que nosotros podamos ser sanos por Él. Y la sanidad espiritual va más allá. La sanidad espiritual en Dios va más allá. Y lo importante, primeramente, es poder entrar en la obediencia a la palabra, a lo que Él nos expresa, en el amor. Decía la alabanza, corresponder al amor que Él nos da. Y nosotros sabemos que el amor de Dios es inmenso. Porque Él nos demuestra su amor todos los días, hermano. No solamente con el aire que respiramos, no solamente cuando abrimos nuestros ojos, sino sobre todo cuando Él nos perdona nuestros pecados. Sobre todo Él nos demuestra su amor cuando nos perdona, cuando nos justifica, cuando nos habla. Él nos demuestra su amor, aun cuando viene con la verdad, aun cuando viene con exhortación.
Aún ahí Él nos demuestra su amor. En la obediencia, hermano, obtenemos muchas cosas. Bendiciones espirituales que son mejores que todas las cosas. Y nosotros las sabemos. Sabemos que la bendición espiritual es mejor que todas las cosas. Y la bendición de Dios abarca mucho. La paz. Muchas veces en nuestros corazones no hay paz. No hay paz. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nos falta la paz en nuestros corazones? Porque nosotros nos involucramos en cosas, hermano. Y cuando nos involucramos en cosas, ¿qué acarreamos? Congoja, amargura, enojo, ira, aflicción, problemas. Y en esas cosas no está la paz. No mora la paz de Dios. En cambio, cuando está la paz de Dios, hay tranquilidad, hay amor, hay paciencia, ¿cierto? Hay gozo, hay alegría. Esas son bendiciones de Dios. Y ahí Él nos prueba qué tan obedientes nosotros somos a la palabra. Lo que Él expresaba el martes. ¿Por qué Él viene con su palabra? ¿Por qué nosotros estamos siendo predicados? ¿Por qué nosotros, Dios nos da revelaciones? ¿Por qué no habla palabra? ¿Por qué no habla? Nosotros nos hemos preguntado por qué venimos a su presencia a escuchar la palabra. Nos hemos preguntado por qué estamos aquí, por qué Él no habla revelaciones. Por la boca de quien sea lo hemos preguntado. ¿Con qué propósito nosotros venimos a escuchar la palabra? Porque una cosa que ya lo sintamos en la alabanza, en la oración, pero después también viene la palabra. Y en la palabra es la que se tiene que hacer eficaz en nosotros. Y ahí Él ve la obediencia. Porque si Él nos está predicando, hermano, cuando Él nos predica, predicación que sea, porque viene de parte de Dios, Espíritu Santo el que habla. Amén. ¿Para qué lo hace Él? Porque en cada palabra Él nos enseña algo. En nuestro diario vivir. Porque la palabra es para el diario vivir. La palabra es para nuestra vida. Amén. Para todo momento. Por eso Él nos predica. Por eso Él nos habla. No es que yo tome la palabra, me siente ahí, hermano, o yo hable de acá, se exprese la palabra por expresarla, sin sentido. Sin sentido. Porque la palabra de Dios tiene sentido. Amén. La palabra de Dios es perfecta. Él sabe por qué la habla. Él sabe por qué nos dice a nosotros las cosas. ¿Por qué? Porque sabe, hermano, que entrando en la obediencia en la palabra en nosotros va a haber cambio. Porque si no entramos en obediencia en la palabra, solo nos estancamos en la vida espiritual. Por eso viene siempre la palabra, por eso lo expresaba, en la confirmación de nosotros tiene que ser creyéndola, con fe. Y eso produce en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer. Y la palabra, hermano, el entrar en la obediencia a nosotros, cuando somos obedientes también a Dios, Él nos va a probar cuando el enemigo venga con la tentación. Cuando el enemigo venga a tentarnos. Cuando el otro venga y ponga delante de nuestros ojos la tentación, porque la pone. Pone la tentación delante de nuestros ojos. Y ahí Él nos ve qué tanto es lo que tomamos de su palabra. Qué tan obedientes somos a la palabra. Qué tan obedientes somos a los mandamientos de Dios. Y ahí viene otra cosa, hermano. Nosotros nos hemos preguntado por qué están los mandamientos de Dios en la palabra. ¿Por qué Él hizo los mandamientos? ¿Por qué Él los dejó aquí en la tierra sus mandamientos? ¿Por qué Él los dejó? Porque son leyes y órdenes. ¿Y qué hay que hacer para cumplir esas leyes y órdenes? Ponerlos por obra. Obedecerlas, ¿cierto? Y muchos toman los mandamientos de Dios con miedo. O saben que están ahí, saben,
que la palabra es el mandamiento de Dios, pero no los cumplen. No son obedientes. Y Él espera de nosotros la obediencia a ellos, a todos sus mandamientos, a toda la palabra, a todo lo que Él nos expresa. Porque Él sabe, hermano, lo expresaba el otro día, Satanás también sabe jugar, como se puede decir. También sabe jugar. Lo expresaba que el otro también sabe todo el poder que tiene Dios. Lo sabe, porque Él estuvo en el cielo, fue un ángel. Moró también en el cielo. Compartió con Dios, compartió con Jesucristo. Y se expresaba que Él hace todo lo contrario a lo de Dios. Todo lo contrario. Entonces, si es todo lo contrario, ¿qué produce? Desobediencia. No produce temor. Congoja. Abate el espíritu. Abate nuestra alma. Abate nuestro interior. Y viene con muchas cosas. Y lo contrario, lo de Dios, es paz, es obediencia, es temor, es alegría, es bondad, es todo lo bueno, lo que viene de parte de Dios. Y el obedecer, hermano, a los mandamientos de Dios son para tener vida espiritual, porque los mandamientos nos mantienen con vida. Hermanos, los mandamientos de Dios son los que nos mantienen con vida. Porque si nosotros, hermanos, aunque sabemos que somos hombres y pecamos, aún estando en la presencia de Dios, sabemos que la palabra nos ha servido. Amén. Lo sabemos con seguridad que nos ha servido. Nos expresaba Él que si viene la palabra y tomamos alguna de ellas, si vamos a hacer algo malo, ¿qué te hace retroceder a hacer lo malo? La palabra, el mandamiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar el mundo, no tienen mandamiento, no tienen la palabra. Por eso no hay temor. Y en nosotros, que está la palabra, están los mandamientos, que debiéramos hacer? Obedecerlo. ¿Para qué? Para una vida espiritual. Para ganar salvación. Para ganar, hermano, porque nosotros estamos luchando por nuestra salvación. Todos nosotros estamos luchando por la salvación. Y el otro sabe, como se dice, hacer su jugada, sobre todo cuando uno quiere servirle a Dios. O cuando se está levantando. Cuando le está creyendo a la palabra. Cuando estamos creciendo. Sabe cómo meterse, sabe cómo infiltrarse. ¿Para qué? Para abatir nuestra alma. Para abatirnos. Y ahí Dios nos ve. Ahí Él nos ve. ¿Qué tanto en lo que nosotros confiamos en Él? ¿Qué tanto en lo que confiamos en su palabra? Miren, vamos a ir a la palabra, hermano. En Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Hermano, nosotros nos hemos preguntado o creemos, una pregunta que nos hace Dios ahora. ¿Nosotros creemos que hoy en día somos obedientes a Dios? ¿Creemos así? Ahora, Dios nos habla ahora, en la actualidad. ¿Creemos que hoy en día somos obedientes a Dios? Nos falta.
Nos falta ser obediente a Dios. Pero cuando estábamos en el primer amor, ¿éramos obedientes en todo a Dios? Sí, ¿cierto? Y miren lo que pregunta la palabra. ¿La encontraron? En Gálatas 5:7. Esta palabra se ha expresado muchas veces, pero miren cómo la quiere expresar Dios. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y a quién nos pregunta? En el primer amor, cuando comenzamos a buscar a Dios, cuando comenzamos en los primeros principios de nuestra salvación, éramos obedientes a Dios, ¿cierto? Éramos obedientes a la palabra. Éramos obedientes. Aquí no estamos hablando del hombre, estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de Jesucristo en medio de nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos hablaba a nuestro interior, nos decía: hey, ora. En nuestro interior, velando, ¿qué hacíamos? Orábamos. ¿Cierto? Cuando el Espíritu Santo nos pedía algo, ¿qué hacíamos? Obedecíamos. Cuando nos pedía el Espíritu Santo Jesucristo: hey, vamos a ir a misión una semana, ¿qué hacíamos? Obedecíamos. El primer amor, ¿cierto? Queríamos hacer todo para Dios. Queríamos servirle, queríamos bendecirle, queríamos alabarle. El primer amor. Y por eso dice: corríamos bien. Hermano, todos nosotros hemos corrido bien para Dios. Pero también todos nosotros en algún momento hemos parado. Y hemos retrocedido, hermano. Porque nosotros sabemos que muchas veces no nos hemos mantenido. Lo sabemos. Aunque Él nos pide que nos mantengamos, sabemos y tenemos que ser sinceros a Dios. Lo decía, sincero. Sabemos que muchas veces hemos retrocedido. No nos hemos mantenido ahí. Aunque Él nos pide por último que nos mantengamos. Pero nosotros en nuestro interior, en nuestra mente sabemos, nos conocemos que sí hemos retrocedido. Y eso nos apartó de seguir obedeciendo a Dios, a la palabra, a su verdad. Porque hay momentos que nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios. En un día, 2 días queremos hacer hartas cosas, ¿cierto? Y después pasan otros días y no queremos hacer nada por Dios, para Dios. En nuestro interior nos desanimamos. Entonces, ahí viene la palabra: corríamos bien. Estaba la intención. Lo queríamos. Pero hay algo que nos estorbó para seguir obedeciendo, para seguir avanzando. ¿Qué fue? ¿O qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Hermanos, esto solamente no nos pasa a nosotros. Le pasa a muchos cristianos en el mundo entero. Muchos corrían bien y algo los detuvo. Algo los apartó. Lo que el Espíritu Santo ha venido hablando, ¿qué nos aparta de Jesucristo? ¿Qué nos aparta de obedecerle a Dios? ¿Qué nos aparta de recibir la bendición espiritual? ¿Por qué bendición espiritual? La que proviene de parte de Dios, bendición espiritual. Pero también, hermano, cuando andamos en el primer amor, en todo obedecíamos a Dios y estábamos bien, ¿cierto? Porque no siempre hemos estado así. Sabemos que en otro momento estábamos justificados, estábamos levantados, creíamos a todo lo que Dios nos hablaba. ¿Qué nos estorbó? ¿Y qué muchas veces nos estorba? Cuando creemos que ya hemos aprendido demasiado. La soberbia. Cuando muchas veces, hermanos, creemos que
Ya Dios nos habló, nos corrigió, nos perdonó, ¿cierto? Que tenemos conocimiento, que se tiene sabiduría, y paramos ahí. Eso también nos estorba, porque eso nos hace limitarnos. Pero nosotros sabemos que ni el conocimiento ni toda la sabiduría nos va a hacer salvos y nos va a hacer libres, porque es una carrera continua en el Espíritu. Porque el Espíritu siempre quiere, el Espíritu siempre busca, siempre, todos los días. El Espíritu no busca solamente los días de reunión, busca desde que despertamos hasta que nos acostamos. Que en nuestros sueños, cuando dormimos, el Espíritu vela. El Espíritu vela porque no se duerme. Los que se duermen somos nosotros, pero no el Espíritu, porque el Espíritu está despierto. Los que duermen somos nosotros, nuestro interior. Nuestra carnalidad nos hace dormir espiritualmente. Porque como Dios nos pregunta, como Él nos preguntaba, ¿queremos que hoy día así somos obedientes? Porque hay momentos que queremos servirle. Hay momentos que queremos buscar en oración, queremos hacer esto otro. Pero hay momentos que no queremos, que estamos desanimados, que estamos tristes, que estamos acongojados, que estamos con problemas, hermano, porque somos personas. Pero esta es nuestra ayuda. Esta es nuestra confianza, la palabra. La palabra es nuestra entrada y nuestra salida. Nuestra entrada y nuestra salida. Miren, vamos a ir a Gálatas y mismo Gálatas 3:1. Del 1 en adelante. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién hablaba Dios martes? ¿Cómo tenemos que recibir la palabra? Con fe, creyéndola, ¿cierto? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Dónde se produce la obra? Cuando tenemos fe. Hermano, ¿y qué es suministrar? Proveer a alguien de algo que necesita. Y Jesucristo provee al Espíritu. Jesucristo provee al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu necesita de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno son. Uno son. Y tienen una conexión. ¿Y qué hace entonces Dios cuando entrega la palabra? Está suministrando el Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al que está dentro de nosotros. Lo está saciando, lo está alimentando. A nuestro espíritu. Entonces nosotros podemos prohibirle al Espíritu que se alimente de Dios. No podemos. Tan necios somos, hermanos, que comenzando en el Espíritu, comenzando en la obediencia, vamos a terminar en desobediencia.
Porque en la carne es andar en la desobediencia. En la carne sabemos que no somos obedientes a Dios. En la carne andamos a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros queremos caminar, como nosotros queremos actuar, y sabemos que es así. En cambio, en el Espíritu queremos cosas, anhelamos cosas, nos queremos mover. Nos queremos mover, hermano. Queremos hacer hartas cosas en la vida de uno. Porque también hablamos en la vida de uno, espiritual. Espiritual primeramente, hermano. Uno primeramente. Obedecer a Dios para ser libre uno. Porque nosotros somos los que tenemos que ser libres. Cada uno de nosotros tiene que alcanzar la libertad, la salvación. Él solamente con la palabra suministra, la entrega los mandamientos. Y ahí después nos va a ver cuánto lo que escuchamos o no escuchamos. Porque el oír es por fe. El oír es por fe. Si yo vengo con mi oído y mi corazón dispuesto, con disposición a escuchar a Dios, a que Él me hable, ¿qué hago? Lo tomo con fe. Lo pongo por obra. Y la obra con la fe hace crecer. La obra y la fe hacen crecer. ¿Y a quién de Dios no habla? ¿Quién de nosotros, hermano, no ha sido insensato? Amén. Hemos sido insensatos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque nosotros sabemos, hermano, que hay cosas que a nosotros nos han sacado de obedecer a Dios. Muchas cosas. Y esas cosas que nos sacan de obedecer a Dios nos hacen acarrear cosas que no son de Dios. Ya hay maldiciones que vienen a nosotros, que paran la bendición de Dios. Y es una verdad. Hay cosas, hermanos, que nos fascinan, que nos gustan, que el otro viene y pone delante de nuestros ojos y acarrean maldición. ¿Y qué quiere decir maldición? Hermanos, vienen espíritus que no son de Dios. ¿Y por qué son maldición? Porque para nuestras vidas son destrucción. No nos levantan, no nos edifican, no nos alimentan, no suministran nuestro espíritu. Al contrario, están suministrando la carne. Alimentan la carne, llenan la carne. Porque está el espíritu y la carne. Y esos dos moran en nosotros. Moran. Pero ¿qué más quisiera Dios? Que Él fuera mayor en nosotros. Y le ha costado. Sí, Señor. Ha costado que el Espíritu muchas veces sea mayor en nosotros. Yo lo reconozco porque mi vida sí ha sido así. Muchas veces la carne es más que el Espíritu. La ira viene de la carne. El enojo viene de la carne. La manipulación viene de la carne. El engaño viene de la carne. No vienen del Espíritu. La congoja viene de la carne. Las raíces de amargura vienen de la carne. Y del Espíritu, ¿qué viene? ¿Quién no se siente bien cuando actúa en el Espíritu? ¿Quién no se siente bien cuando anda pensando o meditando en Dios? Nos sentimos bien, ¿cierto? Es diferente. Cuando despertáis con gozo muchas veces, porque no todos los días despertamos contentos, no todos los días despertamos en paz, no todos los días despertamos alegres. Cuando despertamos de esa manera es el Espíritu el que produce eso. Pero cuando andamos airados, cuando andamos enojados, no es el Espíritu. Y eso, ¿a quién le hace sentir bien?
A nadie. A nadie le hace sentir bien. Al contrario, te hace sentir mal. Amén. Amén. Y ahí Él también ve la obediencia. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué recibimos el Espíritu nosotros? Por fe. Porque cuando Él se presentó a nosotros, al principio, ¿qué hicimos nosotros? Le creímos. ¿Cierto? Todos nosotros le creímos a Dios al principio. ¿Y qué nos ha estorbado, hermano, para no creerle siempre a Dios? Ahí está, el Espíritu y la carne. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué está poniendo obstáculos para obedecer a Dios? Para obedecer a la verdad, para obedecer a la palabra. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sabemos que viene la fiesta, ¿cierto? Sabemos lo que viene. Sabemos cómo se muestra Satanás. Sabemos cómo también mete su mano. Lo sabemos. Y de esas maldiciones, Dios no ha apartado. De esa idolatría, Dios no ha apartado. Eso ha creado en nosotros, hermano, una conciencia y lo sabemos. Y eso lo ha producido Dios. Dios solamente. Si no, quizás también estaríamos metidos ahí. Pero Él también, como lo decía, todo me es lícito, mas todo no nos conviene. Es obediencia a la palabra. Si la palabra me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, debo obedecer a esa palabra. Porque yo sé que todo a mí no me hace bien. Todo no suministra mi espíritu. Y hay cosas que yo hago, pero están suministrando mi carne. Están saciando mi carne. Entonces, miren lo que muestra Dios. Entonces nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿suministramos los dos? ¿Suministramos la carne y suministramos el espíritu? Sí. Sí, hermano. Ahora nosotros en estos momentos aquí en su presencia, ¿qué hace Dios? Está suministrando nuestra carne. Pero si nosotros no somos obedientes a la palabra y actuamos en desobediencia, estamos haciendo la carne en cosas que a Dios no le agradan, en cosas que a Dios no le gustan. ¿Por qué? Porque se provee a la carne. Se provee al viejo hombre, porque es el viejo hombre la carne. Y es así, hermano. Jesús es el que alimenta al espíritu y lo llena. Amén. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Si nosotros sabemos todo lo que hemos pasado estando en la presencia de Dios. Amén. Sabemos todo lo que hemos vivido siguiendo a Dios. ¿Cierto? Sabemos todo lo que viene cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. O está obedeciendo a la voz de Dios. Sabemos que vienen cosas. ¿Pero han sido en vano? No. No han sido en vano. Y quizás las vamos a seguir padeciendo, van a seguir viniendo.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si uno ahora se puede, hermano, uno aquí en el momento se puede estar preguntando, Señor, ¿te he escuchado con fe? ¿Te he escuchado en obediencia? Señor, ¿por qué muchas veces no soy bendecido? Porque Él busca la obediencia a su mandamiento. Él busca la obediencia a su palabra. Porque los mandamientos de Dios son la ley. Son la ley espiritual. Los mandamientos de Dios. Para eso se dejaron. Para cumplirlos. Un cristiano debe cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros debemos cumplir los mandamientos de Dios. Debemos obedecerlo, hermano. Todos los mandamientos. No solo 10. Todos. Para eso Él nos habla. Para eso Él nos habla, hermano. Para guiar nuestra vida. Es lo mismo que las leyes del mundo. No todos obedecen las leyes. ¿Cierto? Muchos se saltan la ley. Y en lo espiritual también pasa. Muchos se saltan la ley de Dios. Muchos pasan a llevar la ley de Dios. Muchos pasan a llevar los mandamientos. Sin temor, sin pudor, sin miedo, sin nada. Porque en el mundo hay leyes que nosotros debemos cumplir también. Porque Él también lo dejó. Pero hay mandamientos mayores y leyes mayores que son su palabra. Que para nosotros son vida. Y es lo mismo, hermano. Pónganse a pensar. Personas que cometen delito afuera, ¿qué pasa? Los llevan detenidos. Algunos quedan en prisión, ¿cierto? Cuando nosotros no obedecemos a la ley de Dios, a la palabra, a lo que Él nos habla, ¿qué pasa? Nos encarcelamos espiritualmente. Nosotros mismos nos vamos a la cárcel. Nosotros mismos nos vamos a encerrar otra vez. Porque nosotros tenemos la salida. Y tenemos un abogado. Hay un abogado que intercede por nosotros. Y que gana todas las batallas. Que gana todos los juicios. Los gana. ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no obedecerle? Dios no nos pide dinero para sacarnos de la cárcel. Él nos pide el corazón. ¿O no es así? Un abogado en el mundo te pide dinero. Muchos lucran. Pero el Espíritu Santo, Jesucristo, solo nos pide el corazón para poder sacarnos de la prisión, para poder sacarnos de la cárcel que muchas veces nosotros mismos nos vamos a meter. ¿Por qué? Por habernos saltado la palabra, por haber pasado a llevar los mandamientos de Dios, por haber pasado sobre ellos. Porque aún estando en la presencia de Dios y tener la palabra, sabemos que hemos pasado muchas veces por sobre la palabra. No obedeciéndola, no cumpliéndola. Lo sabemos. Por eso muchas veces nuestra condición no es buena. Y ahí viene, Señor, no he cumplido tu palabra. No nos va a decir Dios. No has hecho lo que mi palabra dice. No has entrado en lo que mi palabra dice. No has obedecido a mi voz. ¿Y qué pasa? Nos metimos. Lo dice una palabra en Apocalipsis. El diablo nos va a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque no somos fríos ni calientes. Cuando actuamos tibiamente, no actuamos en la palabra. No somos obedientes a la palabra. No somos obedientes a Dios, a sus consejos, a su verdad, a lo que Él nos pide. Si la amonestación
Duele, sí, pero es buena. Nosotros llevamos años, Dios nos ha estado amonestando, Dios nos ha hablado, nos ha exhortado. Mucho tiempo. Ha dolido, sí. No hemos querido apartar, sí. Hemos pensado mal, sí. Ha saltado nuestra carne y sentado, sí. Amén, amén. Sí, lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que ha sido así. Amén. En Ezequiel 20:10. Ezequiel 20:10. Del 10 en adelante. ¿Lo encontraron? Dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué dice? Vivirá. ¿La encontraron? Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y aquí nos confirma Dios. Si yo cumplo la palabra y obedezco a la palabra, a los estatutos, a los decretos de Dios, porque son decretos, hermano. Él nos llamó de Egipto. Él nos apartó de Egipto y puso sus mandamientos, puso la palabra. Porque en Egipto, en el mundo, hermano, no había temor, no había nada, no había conciencia. ¿O no es así? No había nada, nada. Se pecaba, se pecaba, se pecaba, se pecaba. No importando nada. Y Él nos apartó de ahí. ¿Y qué puso en nosotros? Decreto, mandamiento, palabra. Y el que los cumpliere, ¿qué dice? Vivirá. Si nosotros lo obedeciéramos, hermano, alargamos nuestros días en la tierra. Si nosotros obedecemos a la palabra, alargamos nuestros días. Si somos obedientes a Dios, vamos a una vida eterna. La palabra no miente. Si los cumpliéramos, viviremos. Pero si no los cumplimos y nos saltamos y desobedecemos a Dios, si no hay vida, ¿qué hay? Hay muerte. Si no hay vida, hay muerte. Yo creo que ninguno de nosotros se quiere morir espiritualmente, porque hay una muerte espiritual, hermano. En el mundo muchos están en muerte espiritual. Y Dios no quiere la muerte de nosotros. Por algo nos dejó la palabra. Para vivir. Para tener temor de ella. Para obedecerle a la palabra. Para obedecerle a su voz. Para obedecerle a sus consejos. ¿Y qué mayor ejemplo, hermano, que el de Jesús, el Hijo de Dios, que no haciendo nada malo, obedeció hasta la muerte? No haciendo nada malo, obedeció hasta la muerte. Se entregó. Fue obediente. ¿Qué mayor ejemplo que el de Él? Con mayor razón nosotros. Que sí pecamos. Que sí hacemos mal. Aún teniendo la palabra. Debiéramos obedecerle. Cumplir sus estatutos, cumplir sus mandamientos. Para tener bendición. Para tener prosperidad. Para tener abundancia espiritual. Porque nosotros nos buscamos muchas veces la escasez espiritual. Nosotros no buscamos la escasez, hermano, espiritual. Nosotros nos estancamos. Y en Filemón 1.
En Filemón 1. ¿La encontraron? Está antes de Hebreos. Justo antes de Hebreos. Es solo una hojita. Filemón 1. Amén. 1:14. Amén. Amén. ¿La encontraron? Amén. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dios, ¿qué busca de nosotros? ¿Qué busca Dios de nosotros? Corazón. Un corazón dispuesto, un corazón entregado, un corazón agradecido, un corazón que quiera, no por obligación, sino porque nosotros sabemos que es para Él en nuestra necesidad, Amén. porque nosotros sabemos que Él es nuestra ayuda, hermano, y nosotros no hagamos nada si Él no lo decide. Amén. Si Él no lo permite, no nos movamos. Amén. No nos movamos. Amén, Dios. Porque Él tiene la última palabra. Amén. Sin su consentimiento no hagamos nada. Amén. Así es. Si Él lo dice, obedezcámosle. Amén. Si Él no lo dice, mejor detengámonos. Porque Él decide. Hasta por nosotros. Amén. Amén. Hermano, Él decide por nosotros. Amén. Nosotros no podemos decidir por Él. Él decide por nosotros. Amén. Voluntarios para Dios. Con voluntad. Con ánimo voluntario. Con corazón entregado. Con corazón deseoso. Nada hagamos por nuestra propia cuenta, porque sabemos que no nos irá bien. Amén. Más bien acarreamos apartarnos de Dios. Porque aquí lo dice. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Cuando le decimos a Dios que no lo sentimos, hermano, muchas veces quizá Dios se aparta de nosotros también y nos deja solos. Y nos deja solos. Y Él nos está viendo. ¿Para qué? Porque Él muchas veces quizás nos ha dejado solos para que le reconozcamos. Amén. Para que nosotros, hermanos, le demos el lugar que corresponde en nuestra vida. Y le digamos que sin Él no podemos. Quizás por eso Él también se aparta. ¿Para qué? Para cuando le reconozcamos y realmente le obedezcamos, sea para siempre. Como lo dice la palabra. Para cuando le recibamos, hermano, sea para siempre. Amén. No por un momento. No por un sentimiento. No por un delirio. Porque Dios no es delirio. Una vez se predicó. Dios no es delirio espiritual. Dios es real. Amén. Él es real, hermano.
Y Él de nosotros busca ahora obediencia para tener bendición. Amén. Obediencia a la palabra, obediencia a su presencia, Amén. obediencia a su voz, Amén, Dios. obediencia a Él. Amén. Amén. Eso es lo que Dios, hermano, quería entregar. Amén. Y la palabra se recibe con fe. Por el oír en fe. Amén. Por el oír y creyendo lo que Dios nos habla. Por su consejo, por su verdad. Amén. 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 Que el Señor los bendiga, hermano, a cada uno de los corazoncitos. Amén. Que la paz de Dios sea en medio de ustedes. Amén.